Saludamos con muchísimo gusto al doctor Joaquín Cardeña. Él es doctor en Derecho, experto en asesoría legal. La semana pasada iniciamos con este segmento, esta sección tan importante para conocer los derechos y el día de hoy venimos con un tema muy interesante. Antes de entrar en materia, le saludamos con mucho gusto, doctor. Bienvenido a Notirribas de nueva cuenta. Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas y muy agradecido por estar aquí y espero que yo les pueda asesorar, ayudar o al menos orientar en alguna duda que ustedes puedan tener en relación con los temas que platicamos. Muchas gracias, buenos días y pues feliz año para todos los radioescuchas y obviamente para todos los que estamos aquí en la cabina, ¿no? Así es, doctor. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, lo estábamos platicando fuera del aire, el derecho que tienen las niñas, los niños a la identidad. Pareciera ser un derecho que damos por sentado, un derecho muy sencillo, sin embargo, pueden presentarse casos que sean complejos y no conocemos los procedimientos. Cuéntenos un poco primero para contextualizar qué es este derecho a la identidad. Muchas gracias. Pues mira, como tú bien mencionas y comentas, a veces son cosas tan rutinarias cuando se da el nacimiento de un bebé que en esa propia felicidad perdemos, como siempre, ante algún acontecimiento de nuestra vida que marca nuestra vida, perdemos el efecto jurídico, ¿no? Cuando uno se muere, pues nadie quiere tocar el tema de lo que sigue. En el caso del nacimiento, pues nace el bebé, todos estamos felices y contentos por el nacimiento, pero hay que registrarlo, empiezan las responsabilidades que adquiere una persona nacida. En este caso, pues obviamente nosotros, como lo comentas, pues tiene que tener un derecho, ese derecho es a un registro, a un reconocimiento. ¿A dónde? Ante el oficial del registro civil. Nosotros contamos en Yucatán, obviamente con una ley del registro civil del estado de Yucatán, valga la redundancia, ¿no? Esta ley pues es del 19 de febrero del 2013, la última, la publicada, la que está vigente al día de hoy con sus reformas que ha tenido, sus transitorios y todo, pero el reconocimiento al menor es un derecho a darle la identidad, es un derecho humano que tiene el menor a tener una identidad. Y esta se debe de hacer en el momento del nacimiento durante los 60 días posteriores al nacimiento, si no ya estamos pues de forma extemporánea. Y eso pues también contrae otros requisitos y otras responsabilidades para poderle dar ese derecho al menor, que definitivamente es el primer derecho que adquiere después de nacido para que pueda tener una vida dentro del territorio nacional. Importante lo que menciona, doctor, porque muchos no conocen sobre esta vigencia de estos primeros 60 días. ¿Y qué pasa si se me fue el tiempo, no realicé el procedimiento a los 60 días? ¿Cómo realizo ya este registro extemporáneo? Pues entonces ya empezamos ya con problemas. ¿Por qué? Porque obviamente al menor que no registramos en los 60 días que establece la ley, que además es de forma gratuita, porque es un derecho que le otorga el Estado para que pueda tener una identidad, al momento que se nos pasan los 60 días, pues aparentemente no sucede nada que le pueda ocasionar algún altercado, pero sí ya le empezamos a crear problemas al menor. ¿Esto qué sucede? Pues ya nosotros tenemos que hacer un registro extemporáneo de personas y obviamente nos tenemos que ajustar a otros requisitos. Esto es, si la persona pues ya está en una edad, no sé, a lo mejor ya tiene 4, 5, 6, 7 años, entonces todavía lo podemos registrar ante el oficial del registro, llevándole 2 testigos, llevando obviamente el acta o la partida de nacimiento para que podamos reconocerlo. Pero se complica un poco más cuando cumple o llega a la adolescencia, es decir, cuando pasa los 8 años a los 17, porque entonces ya no es un solo trámite administrativo, ya tenemos que hacer unas diligencias, tenemos que ir al ayuntamiento, en este caso de la ciudad o del municipio donde exista un registro civil, y hacer unas diligencias, acreditar que somos vecinos de ese lugar, presentar a los testigos y presentar a una serie de documentos que podamos acreditar que la persona que estamos presentando efectivamente es nuestro hijo, que acredita o queda con esa característica. ¿Por qué? Porque también se dan sucesos durante los registros que a veces llega una mamá que a lo mejor no está casada, o a lo mejor sí está casada, pero el hijo no es de su matrimonio, o a lo mejor es una concubina que quiere reconocer al menor con el apellido del papá, pero el papá no está presente porque pues a lo mejor cuando nació el menor, pues sí estaban juntos, pero después de 4, 5, 6 años Ya ya no. no están. Entonces tenemos que empezar a hacer una serie de documentaciones y una serie de registros para poder darle ese derecho a la identidad
al menor. Y esos requisitos a veces parecen muy sencillitos, pero para poder registrar a un menor tenemos que llevar una serie de cosas que el día, la hora, el lugar del nacimiento, el sexo de la persona, el nombre, los apellidos que van a llevar, la partida de nacimiento, el número de identificador del certificado que te dan en el lugar donde nace, la clave única de registro de población que le proporciona el Estado a ese menor, la huella digital del menor, y todos esos requisitos a veces nosotros lo hacemos por inercia, agarramos al bebé, vamos al registro y ahí aparentemente nos dan todo, pero también suceden casos que te dicen, no te lo puedo registrar porque pues no traes el documento idóneo para podértelo registrar y te vas con tu menor y a veces ya no regresas. Claro. Y entonces se te pasan esos 60 días que te marca la ley, que es obligatorio para que lo puedas registrar. Y dejan pasar el tiempo y hay casos de menores, ¿no? Que pasan 3, 4, 5 años y no han sido registrados. En el caso, nos comentaba, en el caso de los hijos que son, por ejemplo, de madre natural, de madres solteras, o por ejemplo, de alguien que tuvo un hijo y no hay un matrimonio formal, sino que pues son pareja, concubinos, y no hay, ¿cómo se realiza este procedimiento? ¿Hay alguna dificultad comparada con el registro, pues, de una persona que sí tiene en forma la relación? Sí, tuviéramos que hacer una serie de diligencias. Algunos pueden ser trámites administrativos, otros se tienen que hacer ante un juzgado de lo familiar. Acuérdense que nosotros en Yucatán tenemos juzgados especializados. En este caso, tenemos un juzgado de lo familiar, que es el que puede hacer a través de unas diligencias el reconocimiento de esa paternidad. Cuando una persona llega y está casada, pues lo que hace obviamente es mostrar el acta de matrimonio e inmediatamente hace el reconocimiento con los requisitos que mencioné anteriormente. Pero si no estás casada, pues obviamente ya no tienes la figura del matrimonio, lo que tienes es una figura de concubinato y lo que haces entonces es que tiene que ir el padre biológico o tienes que llevar unas diligencias hechas en un juzgado familiar donde se reconozca la paternidad para que el oficial del registro civil pueda reconocerle esa paternidad y otorgar el apellido que desea la mamá, ¿no? ¿Qué sucede cuando llega la persona y solo tiene un apellido? Pues si ella de forma natural solo le quiere poner ese apellido, no va a haber ningún problema, pero si tú quieres que lleve los dos apellidos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Unas diligencias para que tenga un reconocimiento la mamá, para que pueda tener los dos apellidos y entonces proporcionarles al menor esos dos apellidos, aunque sea de forma natural. Antiguamente se acostumbraba mucho pues que solo tenía un apellido, pero hoy pues el tiempo ha cambiado, México ha evolucionado y normalmente queremos tener o queremos que nuestros hijos tengan sus dos apellidos. Claro. Entonces también se puede hacer, claro, una forma, si estás casado o vives en concubinato con tu pareja, pues es más fácil porque se presenta el padre y le da los apellidos. Si no, pues tenemos que hacer las diligencias para que la mamá sea reconocido primero ella con los apellidos del ascendente, es decir, del padre, para que entonces pueda tener y pasarle los apellidos al hijo. Doctor, otro tema importante. Luego los papás son muy creativos a la hora de poner nombres, que le ponen Goku, que le ponen Brian al hijo, y el hijo crece y se quiere cambiar el nombre. ¿Qué pasa en este caso? ¿Tiene que llegar hasta la mayoría de edad? ¿Se puede hacer antes? ¿El menor puede ejercer ese derecho? ¿Cómo ocurre esta situación? Aquí se dan dos supuestos y qué bueno que lo preguntas porque también es muy importante porque ahora está muy de moda eso. Antiguamente, pues nosotros le poníamos los nombres que queríamos y estaban permitidos porque la ley así lo permitía. Hoy la ley también te limita a ponerles nombres que en algún momento pues se pueda sentir denigrado el menor. ¿Por qué? Porque pues las circunstancias de la vida, a veces somos muy dados a agarrar nombres de otros países que se escuchan bonito y a veces desconocemos el significado y se los ponemos a nuestros hijos. Y el hijo crece y cuando sabe el significado o cómo suena o lo que sucede, pues entonces decide no tener ese nombre. Sí, para el cambio del nombre tiene que tener la mayoría de edad, porque es una decisión propia, porque él ya tiene una identidad. Ok. Entonces, el cambio del nombre no es el mismo que los apellidos. Ojo, una cosa es el nombre y otra cosa son los apellidos. El nombre, para que lo pueda cambiar el menor, tiene que tener ya la mayoría de edad, hacer unas diligencias y hacerle el reconocimiento del nuevo nombre, justificar en esas diligencias por qué quiere cambiar su nombre, porque tampoco es llegar y decir, ya no quiero este nombre y lo voy a hacer. O sea, tienes que justificar en las diligencias ante un juzgado familiar
qué nombre y por qué lo quieres cambiar. Ese es uno. Y cuando quieres los apellidos, tienes que hacer unas diligencias, pero eso se puede hacer desde el reconocimiento. La ley del registro civil también te permite que cuando vas a reconocer al menor, él, por una decisión de la pareja, diga, bueno, no quiero lo normal y lo que todos conocemos es que primero vaya el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Eso es lo normal, lo general y lo todo conocido. Pero de repente yo quiero, porque en la casa, pues, más que un patriarcado y un matriarcado, entonces quiero que mi hijo lleve primero el apellido de la mamá. Sí, sí se puede hacer. En el momento del reconocimiento están de acuerdo los padres y dicen, el apellido que va a llevar es el de la mamá en primero y posteriormente el del padre, sin ningún problema. No va a haber ningún problema y lo van a poder hacer y lo van a poder registrar como ellos decidan hacerlo, ¿no? Doctor, esto en el caso de modificación, pero se puede eliminar, es decir, si yo tengo dos nombres y quiero eliminar uno, o por ejemplo, tengo dos apellidos de mi padre y de mi madre, pero por algún motivo familiar ya no quiero tener el vínculo, ¿es posible eliminar nombres a la hora de hacer este cambio dentro de nuestro derecho de identidad? Sí, sí lo puedes hacer, nada más que tiene que ser hasta la mayoría de edad. Cualquier diligencia que tú quieras hacer en relación con tu nombre o con tu apellido, lo puedes hacer hasta la mayoría de edad. También puede suceder que tengas un hijo, que lo haya reconocido tu esposo, el papá, con los apellidos que tienen todos los hijos, pero el padre biológico sea otro. Y de repente pasan los años, regresa el padre, porque también es muy común que suceda eso, que a la vez se separan, pero pues el vínculo entre padre e hijo no se pierde y de repente algún día el padre quiere y dice, quiero reconocer a mi hijo. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Se puede hacer de las dos formas, siendo menor o siendo mayor. Siendo menor, unas diligencias de paternidad, donde obviamente se tiene que exhibir al menor, se hacen unas pruebas de ADN y, o si hay la negativa del padre, entonces en forma directa para el reconocimiento de la paternidad. Ahora, si ya estás grande, pues se puede hacer el reconocimiento de la paternidad, pero ese ya la hace la persona mayor de edad, donde reclama la paternidad al padre para el reconocimiento y pueda llevar los apellidos que le corresponden. Y doctor, finalmente nos platicaba de lo necesario de tener una partida de nacimiento. Aquí en Yucatán todavía se acostumbra a tener partos en casa, acompañado de una comadrona, de una partera. ¿Cómo ocurre el certificado en este tipo de casos o cómo le demuestro yo al registro civil que sí tuve al bebé en casa? Esa es otra muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque sucede mucho. A lo mejor no lo veamos ya tanto en la ciudad de Mérida, pero sí lo podemos ver en los municipios o en las comisarías de los municipios. Cuando nace el bebé, de ley, como lo mencionamos, hay 60 días para registrar, la obligación debe ser directa de los padres, el padre y la madre, así debería de ser. Pero ¿qué sucede si alguno de ellos no lo reconoce o no lo lleva, pero ya se dio un suceso en el domicilio puede ser de la comadrona, pero puede ser también de la partera, pero también puede ser que por alguna circunstancia haya nacido en la casa del abuelo o en la casa de la abuela, porque así se dio, lo leemos en las noticias, yo he escuchado aquí en las noticias de Notirribas que a veces nació el bebé transcurso o en la calle, o porque pues, ya no llegó a donde tenía que llegar, ¿no? La obligación debe de ser, si no lo hicieron los padres, de la persona responsable de la casa, es decir, si la casa es de la abuela, pues la abuela, la casa es del abuelo, del abuelo. Si hay conocimiento por algún tío, sobrino que en ese lugar se dio un acontecimiento de un nacimiento, se debe dar y tiene la obligación de hacerlo el responsable del domicilio donde nació. Y bajo los mismos requisitos de los padres. Okay. Ir avisar en el registro civil, ir, presentar al bebé, manifestar que se dio este acontecimiento y que los padres son tales personas. Obviamente, con los testigos y con todas las personas que participaron en ese hecho, ¿no? Claro. Es algo muy importante. Y también, ¿qué sucede? Que también puede ser que el bebé, al momento de nacer, también nazca muerto. Claro. Y eso también es doble diligencia. ¿Por qué? Porque entonces el oficial del registro tiene la obligación de reconocer el nacimiento y la defunción. Y darte dos actas, el acta de nacimiento y el acta de defunción. Es obligación también del registro hacer los dos reconocimientos al mismo tiempo, porque también hay casos lamentables y muy tristes que suceden. Claro, y es obligación del registro, pues dar el nacimiento y posteriormente dar la partida de defunción para que pueda tener una sepultura el menor. Y ya que hablamos
esto ya antes de finalizar, casos extraordinarios, doctor, que le toque al bebé nacer en un crucero, en un avión o en un lugar en donde pues no sea el territorio nacional. ¿Qué pasa? ¿Cómo aplican estos casos? O incluso en una carretera aquí, cambiando de un estado a otro. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Ese también es muy importante y sucede muchas veces, ¿no? Hemos oído a veces gente que dice, van a ser mi hijo y me voy al extranjero para que nazca, para que adquiera otra nacionalidad y Ujú. todo, y adquiera yo los derechos y todo, ¿no? Es muy común, también lo hemos escuchado muchas veces, sobre Sí, todo en los municipios que a veces la gente emigra en este caso, a los Estados Unidos, sí, ¿no? sí, Que es lo sí. más común. Pero también, pues, pueden hacer a bordo de un buque nacional, como tú mencionas, y ¿quién tiene la obligación? Ahí el que tiene la obligación es el capitán o el patrón del barco, Ujú. quien tiene la obligación de darle en el momento o en el primer momento que toque en tierra, ir a buscar al del registro civil, al oficial, y manifestarle que hubo un nacimiento en su buque o en su barco. Él Ok. tiene la obligación primaria y responsabilidad del nacimiento de ese menor, porque en el momento que nace, obviamente no tiene una identidad, no está registrado, no aparece ningún padrón todavía. Ujú. Pero ¿qué pasa si nace en un buque extranjero? Esto se tiene que apegar entonces a las leyes del lugar donde haya nacido. Oh, ¿Ok? ok. O sea, si nace en un buque extranjero, la obligación del capitán o del patrón es que en el momento de tocar tierra, vaya a la oficialía del registro civil, como nosotros lo conocemos aquí, pero en el estado, en el país donde haya sido, pues tiene que darle vista a las autoridades correspondientes, nada más que ahí el registro se va a pegar no al registro de los estados, como pasaría en algún estado de la República Mexicana, sino se tuviera que apegar a las leyes establecidas del país donde topó tierra ese barco o ese buque. ¿Sí me Okey, explico? sí, sí, Y sí, el de vías terrestres, porque también puede ser que nazca el en bebé en carretera. carretera, pues ahí te tienes que apegar al primer municipio, comisaría, localidad, poblado o lo que haya en ese lugar y reconocerlo inmediatamente. Así debería de ser o dentro de los 60 días. Claro, si nace pues en territorio mexicano, pues a lo mejor te da Más chance de tiempo. regresar a tu estado para poderlo registrar en tu municipio, ¿no? Claro. Si tiene un registro civil el municipio. Sí, porque muchos no saben, digo, son casos extraordinarios. Por ejemplo, para en el caso de los aviones es muy complicado que ocurra. Hay cierto periodo en el embarazo donde ya no puedes viajar, ¿no? Para evitar este tipo de incidentes, pero muchos se imaginarían, ¿no? Pues a lo mejor, la nacionalidad del bebé es del donde pertenecía el avión, ¿no? Pero no, es de donde toca tierra, ahí se tiene que hacer el trámite. Es correcto. En el caso de los buques o de los barcos, sí, y la obligación es del capitán o del patrón del barco. Darle Claro. aviso a la autoridad, porque ellos son la autoridad en ese momento, en el lugar donde están haciendo, en las aguas nacionales, internacionales, donde estén ellos, ¿no? El capitán o el patrón del barco es la autoridad o es la primera autoridad en ese momento. Pues, doctor, muchísimas gracias por darnos este tema muy amplio, complejo. Parecería sencillo, que solo es registrar a los bebés y ya, pero tiene su grado de complejidad y nosotros como ciudadanos debemos conocer este tipo de derechos cuando vulneramos o no los derechos de los infantes. Así que le agradecemos muchísimo que compartiera esto con nosotros. ¿Y dónde podemos encontrarle, mandarle sugerencias, preguntarle dudas? ¿Cómo nos contactamos? Pues muchas gracias. Fíjate, les voy a dejar otra vez mi número celular, estoy para servirles. Cualquier duda, comentario, no tiene que ser necesariamente de este tema, cualquier duda que tengan con algún problema jurídico, estoy para servirles en mi número de celular, 9991 50 79. Estoy para servirles, les agradezco mucho el tiempo que me prestaron en NotiRivas y aquí estaremos la semana que viene con otro tema de suma importancia y espero que les sirva en algún momento de su vida. Gracias. Así es, muy interesantes. Ahí el doctor Joaquín Cardeña, doctor en Derecho, experto en asesoría legal. Ya sabe, a veces creemos, damos por sentado que conocemos este tipo de derechos. Importante profundizar, ampliar los temas para que estos casos que suelen ser extraordinarios sepamos qué hacer en dado caso que nos ocurra. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias y buenos días.